Somos los herederos de los dioses, o meros peones en un juego cósmico que jamás entenderemos. ¿Y si la historia que conocemos no es más que un velo que oculta un pacto oscuro entre la humanidad y sus verdaderos creadores? Hoy en Rostros Mitológicos, desentrañaremos los secretos ocultos de los Anunnaki, seres cuyo eco resuena en antiguas inscripciones y mitos prohibidos. Nos han hecho creer que la humanidad surgió por azar, una verdad impuesta como dogma inquebrantable, pero ¿y si nuestra existencia fuera el resultado de una intervención superior con propósitos insondables? Si una civilización llegada desde los confines del cosmos nos moldeó a su voluntad, dejando pistas en piedra para quienes se atrevan a ver más allá del velo impuesto? Dioses de las estrellas, amos del destino, arquitectos de nuestra especie, su rastro ha sido enterrado, pero su sombra aún se cierne sobre nosotros. El legado maldito de los dioses prohibidos, el regreso de los señores del cielo. Los textos prohibidos de la antigüedad susurran una verdad oculta bajo el polvo de los siglos. Desde las tablillas sumerias hasta los himnos védicos y los evangelios apócrifos, una historia maldita se repite en diferentes culturas. La humanidad no nació del azar, sino del sacrificio y la esclavitud. Los sumerios narran una guerra primigenia entre fuerzas cósmicas. Tiamat, la madre del caos, fue destruida, y de la sangre de Kingu, su consorte, los dioses forjaron al primer hombre. La humanidad no fue un milagro, sino un tributo de sangre. No fuimos creados con amor, sino moldeados como siervos de los Anunnaki, seres venidos de los abismos estelares en busca de recursos. Las crónicas de Oriente también resuenan con esta historia. Los Vedas relatan cómo dioses descendieron del cielo en vimanas, naves que surcaban los aires con un poder devastador. El Mahabharata describe un conflicto apocalíptico, donde armas de un brillo cegador redujeron ciudades a cenizas, en un eco de lo que hoy llamamos aniquilación nuclear. ¿Era esto un relato simbólico o el vestigio de una guerra perdida en la historia? Los escritos apócrifos revelan un horror aún mayor. En el libro de Enoc, los vigilantes descendieron del cielo y tomaron a las hijas de los hombres, engendrando a los Nefilim, híbridos colosales con conocimiento prohibido. Pero su sabiduría fue declarada una amenaza, y fueron condenados a la oscuridad eterna. ¿Quién los castigó? ¿Ángeles justicieros o los mismos Anunnaki, temerosos de su propio experimento? Las huellas de estos dioses oscuros persisten en todas las civilizaciones. En Egipto, el libro de los muertos habla de los que descendieron del cielo y reinaron antes de los faraones. En Mesoamérica, Quetzalcóatl y Kukulcán trajeron el conocimiento del cosmos y prometieron regresar. Incluso los textos gnósticos describen a los arcontes, seres invisibles que manipulan la percepción humana, tejiendo la ilusión de libertad mientras gobiernan desde las sombras. Los dioses hicieron una promesa: regresarían cuando el ciclo se cierre. Sus señales han aparecido una y otra vez en la historia, veladas por la religión y la ciencia. Si todo lo que nos contaron fue una farsa, la verdadera pregunta no es si volverán, sino si alguna vez nos dejaron. El conflicto Anunnaki, la creación y el destino de la humanidad. Las antiguas tablillas sumerias revelan un relato inquietante, una historia enterrada bajo los dogmas de la historia oficial. En ella se menciona a los Anunnaki, los señores celestiales, entidades que descendieron desde los abismos del cosmos con un propósito insondable. Su origen está ligado a un astro errante conocido como Nibiru, cuya órbita impredecible lo mantenía apartado del resto de los mundos. Sin embargo, estos no eran simples dioses mitológicos. Su tecnología desafiaba la lógica humana y su presencia alteraba la realidad misma. Para los antiguos, eran arquitectos del destino. Para nosotros, un enigma cuya sombra aún se cierne sobre la humanidad. Su llegada a la Tierra no fue un acto de benevolencia, sino una expedición en busca de un recurso esencial, el oro, clave para la supervivencia de su civilización. Pero su extracción resultaba extenuante. Los Igigi, dioses menores condenados a la servidumbre, se alzaron en rebelión. La solución fue radical: crear una nueva raza para reemplazarlos. Fue entonces cuando Enki, maestro de la biotecnología, propuso una fusión impía entre el ADN Anunnaki y el de una especie terrestre primitiva. Así nació el Homo sapiens, la humanidad, no como una creación sagrada, sino como un experimento diseñado para servir. Pero no todos los dioses veían el mismo destino para su creación. Aquí comenzó la guerra silenciosa entre Enki y Enlil, una lucha que definiría la historia humana. Enki vio en los humanos el potencial para trascender, enseñándoles conocimientos prohibidos: la escritura, la astronomía, la metalurgia. Enlil, en cambio, los consideraba meros esclavos, indignos de la sabiduría divina. La humanidad se convirtió en el campo de batalla de estos dos titanes, entre la iluminación y la opresión. Cuando la humanidad creció en número y en conocimiento, Enlil consideró que se había convertido en una amenaza.
Desató una gran inundación para erradicar a los humanos y empezar de nuevo. Pero Enki, desafiando las órdenes de su hermano, advirtió a un hombre llamado Ziusudra, el Noé sumerio, dándole instrucciones para construir un arca y preservar la vida. El diluvio no fue solo un castigo divino, sino un intento desesperado de controlar a una especie que había comenzado a despertar. Tras la catástrofe, los Anunnaki reorganizaron el mundo. Enlil impuso un nuevo orden, instaurando dinastías que perpetuarían su dominio sobre la humanidad, mientras que Enki dejó pistas ocultas en los textos antiguos y en los templos de piedra, esperando el día en que la humanidad descubriera su verdadera historia. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿realmente nos dejaron? ¿O su influencia aún persiste en las sombras de nuestra civilización? Nibiru, el astro maldito y el regreso de los dioses perdidos. Desde las profundidades del cosmos, Nibiru, el astro prohibido de la mitología sumeria, acecha en la penumbra del tiempo. Su nombre es un presagio de caos, una sombra celeste que, según los textos antiguos, regresa cada 3,600 años para alterar el destino de la humanidad. Es un planeta errante, o la morada de los dioses olvidados. Los relatos sumerios lo describen como el hogar de los Anunnaki, los arquitectos de la humanidad. Su llegada no traía salvación, sino juicio y destrucción. Cuando Nibiru aparece en el cielo, imperios caen, tierras se sumergen y la historia es reescrita con fuego y sangre. Algunos lo describen como un mundo oscuro y gigantesco, un titán cósmico que alberga una civilización antigua con tecnología inimaginable. Otros lo ven como una nave mundo, un arca estelar desde donde los dioses vigilaban su experimento en la Tierra. Sea cual sea su verdadera naturaleza, su existencia se vincula con las historias del diluvio universal, la caída de imperios y la desaparición de culturas avanzadas. Fue Nibiru el responsable de la extinción de civilizaciones como los sumerios, los mayas o los constructores de Gobekli Tepe. Hoy, la ciencia detecta anomalías en los bordes del sistema solar. Algo invisible afecta las órbitas de Neptuno y Urano, un titán oculto en la penumbra que algunos llaman Planeta X. Las tablillas sumerias ya advertían su llegada, la Biblia lo insinúa como el astro ardiente del Apocalipsis, y los mayas hablaban de una estrella que traería la destrucción o la renovación. Si Nibiru regresa, los dioses también lo harán. Durante milenios, la humanidad se ha creído dueña de la Tierra, pero ¿y si solo fuimos un experimento desechable? Enki nos dio conocimiento, Enlil quiso exterminarnos. Cuando la sombra de Nibiru vuelva a cubrir el cielo, ¿seremos sus herederos o su error más grande? Los Anunnaki y la Biblia, el rostro oculto de los dioses del Génesis. Los textos sagrados han sido guardianes de secretos prohibidos, relatos velados por el simbolismo, pero que podrían esconder una historia mucho más antigua y perturbadora. ¿Acaso la divinidad que adoramos en la Biblia es la misma que descendió de los cielos en tiempos remotos? En el Génesis, se nos dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quiénes eran nosotros? Para la tradición monoteísta, es un misterio, pero en los relatos sumerios, los Anunnaki fueron los verdaderos arquitectos de la humanidad, moldeando nuestra especie con un propósito desconocido. La huella de estos dioses estelares reaparece en los Nefilim, la raza de gigantes nacida de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Génesis 6:4 describe a estos seres como héroes de la antigüedad, pero fueron realmente héroes, o híbridos de una estirpe prohibida. El libro de Enoc, desterrado por la Iglesia, detalla cómo los vigilantes descendieron del cielo, enseñando a la humanidad conocimientos que debían permanecer ocultos. Fueron castigados, encadenados en la oscuridad, pero su legado permaneció. ¿Acaso estos ángeles caídos eran los mismos Anunnaki que desafiaron su propia jerarquía para entregarnos el conocimiento prohibido? El eco de su influencia se encuentra en el relato del diluvio universal. La Biblia narra cómo Dios decidió purgar la tierra de la corrupción humana, advirtiendo a Noé. Pero los textos mesopotámicos cuentan otra historia. Fue Enlil, el despiadado regente Anunnaki, quien quiso aniquilarnos, mientras que Enki, nuestro creador y protector, traicionó a su propia raza para salvarnos. Incluso en la historia de Moisés, la conexión es innegable. En el monte Sinaí, recibió las tablas de la ley de una entidad envuelta en fuego y humo. ¿Era la voz de un Dios trascendental, o las órdenes de un ser venido de las estrellas? Pero la Biblia no solo habla del pasado, sino del regreso de los dioses. En el Apocalipsis, se predice un evento cósmico: los cielos se abrirán y un gran poder descenderá sobre la tierra. Para los creyentes, es la segunda venida de Cristo. Para los iniciados, es el retorno de los Anunnaki, el cierre de un ciclo cósmico largamente anunciado. ¿Y si la historia de la humanidad no es más que una sombra distorsionada de un antiguo conflicto entre dioses? Tal vez la pregunta no es si regresarán, sino si alguna vez nos dejaron.
Portales y dimensiones. El regreso de los dioses ocultos. Los antiguos no hablaban de muerte, sino de tránsito. Relatos prohibidos susurran que los dioses no desaparecieron, sino que cruzaron umbrales invisibles, ocultándose en planos más allá de la percepción humana, aguardando su retorno. Shambhala, Monte Meru, Xibalbá, nombres distintos para la misma idea. Puertas a otros reinos donde los dioses reinaron y luego se desvanecieron. En Egipto, el Valle de los Reyes no era solo un mausoleo, sino un umbral al más allá. En Mesoamérica, los señores de las estrellas ascendían y descendían a voluntad. ¿Son estos relatos advertencias codificadas? Los Anunnaki se ocultaron en otra frecuencia de la realidad, esperando el momento en que las barreras entre mundos se debiliten. Las anomalías se multiplican: el Triángulo de las Bermudas, la Zona del Silencio en México, las montañas de Buceji. Lugares donde el tiempo se pliega, donde desaparecen personas sin dejar rastro. En Göbekli Tepe, los monolitos apuntan a constelaciones como si aguardaran una alineación perdida. En Baalbek, estructuras imposibles parecen ruinas de un puerto estelar olvidado. Los textos sumerios hablan de los Duku, salones donde los dioses entraban en letargo. En el hinduismo, los nagas esperan en reinos ocultos su resurgimiento. El Apocalipsis menciona entidades encadenadas en los abismos, listas para despertar cuando el ciclo se cierre. Tal vez los dioses no regresen desde los cielos, sino desde las sombras del tiempo, emergiendo de portales olvidados. Tal vez nunca se fueron. Y ahora, los sellos se resquebrajan. Los ciclos se cumplen. Los velos caen. ¿Estamos a las puertas de su retorno? Vestigios de los dioses prohibidos, pruebas ocultas. Desde las sombras del tiempo, emergen fragmentos de un pasado silenciado. No solo los sumerios narraron la llegada de dioses desde el cielo, sino que, en cada rincón del mundo, resuenan relatos de entidades sobrehumanas con conocimientos imposibles. Mitos dispersos o vestigios de una verdad prohibida. En Egipto, los templos hablan de los que descendieron del cielo, dioses con cabezas alargadas y herramientas avanzadas. ¿Fueron los faraones híbridos de una sangre más antigua? En Mesoamérica, Quetzalcóatl y Kukulcán, dioses serpiente, trajeron el conocimiento del cosmos y prometieron volver. Sus pirámides, alineadas con constelaciones, parecen replicar un saber que la historia no puede explicar. En África, la tribu Dogon conocía la existencia de Sirio B siglos antes de que la ciencia la descubriera, afirmando que sus ancestros recibieron el conocimiento de los Nommo, seres anfibios llegados de las estrellas. Un eco de los dioses sumerios, ligados al agua y a las profundidades del universo. Pero más allá de los mitos, hay restos inquietantes. Cráneos alargados en Paracas, con estructuras óseas ajenas a lo humano. Esqueletos de gigantes en Lovelock, Nevada, cuya existencia es reflejada en los relatos sumerios sobre los Nepilim, híbridos de los dioses que fueron exterminados en antiguas guerras divinas. Desde Göbekli Tepe hasta Puma Punku, templos y estructuras monolíticas desafían la historia oficial. Bloques de piedra esculpidos con precisión inalcanzable para su época, ensamblados como si hubieran sido moldeados con un conocimiento más allá de la comprensión humana. Si los Anunnaki caminaron entre nosotros, si dejaron rastros en piedra, ADN y relatos ancestrales, ¿por qué la historia los ha sepultado en el olvido? Tal vez porque aceptar su existencia implicaría reconocer que la humanidad no es la dueña de su destino, sino el legado de un linaje superior que aún nos observa, aguardando su inevitable regreso. Los ojos de los dioses, sombras que nunca partieron. La historia nos dice que los Anunnaki desaparecieron en la bruma del tiempo, pero ¿y si nunca nos abandonaron? Si su dominio no terminó, sino que se transformó en un reinado oculto, en linajes de sangre y pactos sellados en las sombras. Desde faraones egipcios hasta dinastías modernas, el poder parece fluir a través de una línea invisible que no pertenece del todo a la humanidad. Las antiguas tablillas describen dioses que llegaron del cielo, reinaron y, súbitamente, se desvanecieron. Sin embargo, hay quienes creen que su partida fue solo un cambio de forma, que se ocultaron tras sociedades secretas y órdenes esotéricas. Los Illuminati, la Orden del Dragón, el Priorato de Sion, nombres envueltos en símbolos que evocan a los antiguos dioses mesopotámicos. ¿Siguen estos grupos rindiendo culto a los señores del cielo? Los rastros de los Anunnaki aún resuenan en la arquitectura, en los sellos de poder, en los ritos ocultos de las élites. Figuras con lo que parecen dispositivos de control, esferas que recuerdan artefactos tecnológicos, dioses portando extrañas herramientas. Simples metáforas o ecos de un conocimiento prohibido. Incluso en la era moderna, su legado se oculta en símbolos grabados en monedas, templos y logotipos de poderosas corporaciones. Los textos sumerios advertían que regresarían cuando el ciclo se cierre.
A medida que el mundo se sumerge en el caos y las señales celestes se alinean, la pregunta deja de ser si volverán, y se convierte en cuándo. Tal vez nunca partieron. Tal vez caminan entre nosotros, esperando la señal para reclamar lo que siempre les ha pertenecido. El legado de las sombras, la verdad sepultada. Desde tiempos inmemoriales, la historia de la humanidad ha sido envuelta en sombras y silencios impuestos. Los Anunnaki, los dioses que descendieron del cielo y moldearon nuestra existencia, fueron borrados de los relatos oficiales, reducidos a mitos para ocultar su verdadero legado. Pero la verdad no puede ser desterrada para siempre. ¿Qué somos en realidad? ¿Hijos del azar o el eco de un experimento olvidado? Cada tablilla, cada símbolo esculpido en piedra señala un mismo destino. Nuestra historia es una farsa. Un velo tejido para mantenernos en la ignorancia, para que jamás descubramos quién nos creó y por qué. Pero la pregunta más aterradora no es quién nos hizo, sino qué pasará cuando regresen. Las profecías son claras, el ciclo se cierra, y los señores del cielo volverán, no como salvadores, sino como amos reclamando lo que siempre les perteneció. El reloj cósmico avanza. Las señales están escritas en el firmamento. Cuando el umbral se abra de nuevo, ¿seremos bienvenidos o seremos condenados? Si este vídeo ha encendido preguntas que la historia oficial silencia, suscríbete a Rostros Mitológicos, dale me gusta y compártelo con quienes buscan la verdad oculta. Juntos desenterramos los secretos prohibidos de la humanidad. Tu apoyo mantiene viva la búsqueda. Nos vemos en el próximo misterio.